Seguimos activando tus sentidos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad. Espero que hayan tenido un largo y reparador fin de semana. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Ya en otros programas hemos estado hablando un poco sobre pues el contacto con los seres conocidos como los ángeles. Hemos tenido unas personas que nos han hablado sobre pues su forma de trabajar con los ángeles, ya sea a través de canalizaciones, de lectura del oráculo de ángeles. Pero hoy vamos a abordar el tema de los ángeles visto desde, digamos, un punto de vista entre más a la mejor para algunos espiritual, para otros le podríamos llamar tal vez un punto de vista de acuerdo con algunas enseñanzas, con las mismas sagradas escrituras, con lo que nos dice la religión acerca de estos seres y en qué nos pueden servir, cómo podemos nosotros reconocer un ser de luz, un ángel de luz, de un ser que a lo mejor podríamos llamarle un ángel caído o un ser de oscuridad, que muchas veces nosotros estamos o caemos por esta ignorancia en la tentación o simplemente somos canales abiertos todos nosotros de recibir esta información, pero les digo, siempre algo importante en el mundo espiritual es contar con esta guía, con este discernimiento, para que podamos realmente tener el conocimiento, la sabiduría que nos permita discernir, momento, no, esto no es así, o momento, esto me vibra, esto resuena, esto es cierto, esto es luz, y lo tomo. Entonces, para eso tengo un invitado muy especial. Tengo aquí en la cabina al pastor Héctor Froilán Espinosa. Bienvenido a tu Gracias, Luis. casa ADR Networks. Y precisamente nos va a platicar un poco sobre estas cuestiones, sobre sus experiencias, sobre cómo se inició en este, digamos, mundo espiritual en su congregación y a qué se dedican también en su congregación. Muchas veces a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar sobre pues los sacerdotes que son exorcistas, ¿no? Así es. Y decimos, por ejemplo, aquí en México creo que es el país que más sacerdotes exorcistas tiene, ¿no? En cuanto a la religión católica. Entonces, como que, oye, ¿por qué México? Bueno, hay una situación de mucho ataque de oscuridad por la misma luz que se tiene. Entonces, también vamos a escuchar el punto de vista de la congregación sobre esta misma situación, que van a ver que realmente las cosas no están peleadas, ¿no? Esto es totalmente ajeno, totalmente distinto, está en pugna, está en conflicto con lo que predica una religión, con lo que predica otra religión. Realmente el concepto de la divinidad es único, llámale Jehová, llámale Yahvé, llámale Dios, llámale la fuente, llámale el incognoscible, llámale la presencia divina, llámale el gran arquitecto, como quieras decirle. Si nos referimos a este ser de amor, de bondad, pues nos estamos refiriendo al Creador, a Dios. Entonces, Héctor, no sé si nos podrías platicar un poco sobre ahora sí que digamos a manera de información biográfica. ¿Quién es Héctor? ¿Qué se dedica? ¿Cómo se inició en este medio? ¿Qué surgió? ¿Alguna experiencia? ¿Cómo comenzaste con esta vocación? Claro que sí, Luis. Bueno, un saludo a tu auditorio. Gracias. Gracias. Todo esto inicia precisamente porque, bien lo dijiste, somos unos canales abiertos. Toda mi experiencia fluye en el mundo espiritual. De esa manera fue como yo me acerqué a la palabra de Dios, porque en realidad yo estaba viendo un mundo oscuro. Entonces el mundo oscuro es algo que te atormenta, ya sea en sueño, en visión o físico. Entonces, como esto se desarrolló desde niño, es algo que no podía procesar, no podía entender, no podía explicarlo. De ver desde gente que ya había partido y tú la ves físicamente y dices, ¿por qué está aquí? Y al pensamiento de decir, bueno, creo que esto lo ven todos, creo que es normal para todos. Conforme vas creciendo, pues te das cuenta que no lo llegas a ver, no lo llega a ver todo el mundo. Fue ahí cuando se desarrolló todo esto. Busqué en la palabra de Dios, me di cuenta, porque es algo muy importante. Desde niño empecé a leer la escritura. Ya es algo que Dios te da, ya es algo que Dios te llama.
Porque Él dice, te conozco desde antes de la predestinación del mundo. Él nos conoce desde antes que lleguemos aquí. Y yo me di cuenta que conforme iba leyendo la Biblia, se manifestaban esas oposiciones. Entonces lo que hacía era no leerla y pareciera que se iban. La volví a leer y se volvían a manifestar. Ahí empecé a entender un poquito algo de lo que estaba sucediendo y es cuando entrego mi vida a Dios. Correcto. Sí, muchas veces nosotros, al fin y al cabo, estamos en un mundo, en un planeta de aprendizaje, venimos a aprender lecciones espirituales y tenemos esa pugna. Hay una pugna siempre entre la parte oscura y la parte divina, es una dualidad, es una esencia dual, al fin y al cabo que nosotros mismos tenemos, por eso somos muy buena onda y luego somos bien mala onda, no somos bien canijos, nos brinca esa parte oscura. Entonces, parte de este reconocimiento, independientemente de que tú reconozcas tu parte oscura y trabajes a lo mejor por medio de la ayuda de un psicólogo o un profesional que te ayude precisamente en estas cuestiones de equilibrio de sentimientos, de pensamientos, puede ser que, como dice Héctor, ¿sabes qué? Es que cada vez que leo yo este pasaje de la Biblia, no sé, leo este salmo o leo el Salmo 23, leo el Salmo 90, 91, para estas cuestiones, y no, o sea, me llegan escalofríos, me siento mal, me duele la cabeza, o empiezan a escucharse ruidos, siempre va a haber esta oposición en el mundo espiritual. Si ustedes se dedican de lleno al mundo espiritual, se van a encontrar que pues siempre hay una lucha, hay una pugna, y es parte de este aprendizaje, ¿no? Ahora sí que no lo podemos quitar, más bien hay que aprender a vivir con él, saber luchar, saber, sí, no nos vamos a dejar ganar tampoco, pero sí es importante que ustedes sean conscientes que el camino espiritual conlleva un trabajo de práctica, de ejercicio, de fe, de sapiencia, de conocimiento, de lucha, que tiene que ser integral. Y como dice Héctor, ¿sabes qué? Pues yo empecé desde niño. Pues yo veía, así que como la película I See Dead People, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasa, no? Pero no todos lo ven, que es lo peor, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues todo el mundo lo está viendo, ahí va el abuelito, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que, digamos, de por sí nosotros de la edad hasta los 7 años tenemos todas nuestras percepciones, digamos, al 100%, y luego conforme vamos creciendo se va nublando, pero también hay gente que nace con estos dones, ¿no? Entonces, pues un vidente lo que hacen, hagan de cuenta que es como si tuviera pues un visor de rayos X que le permite ver en, pues en lo que llamaríamos otras dimensiones, ¿no? Y pues en otras dimensiones pues hay otro tipo de seres, ¿no? Seres oscuros, almas humanas en pena, lo que sea, ¿no? Ángeles a lo mejor. Entonces, bueno, hay que aprender, hay que tener ese conocimiento. Héctor pues acerca de una congregación, sigue este llamado, esta vocación que le brinda a las Sagradas Escrituras y lo lleva adelante, ¿no? Héctor, por ejemplo, ¿cuál es la función o el trabajo espiritual que desarrollan en la congregación en la que tú te encuentras? El trabajo espiritual que desarrollamos toda la gente que nos hemos entregado a Dios, nuestra principal vocación o misión es predicar el Evangelio. Correcto. En la predicación del Evangelio trae consigo también que dice la Escritura, en el nombre de Jesucristo, de Yeshua, en hebreo, echarás fuera demonios en su nombre. Entonces, tú predicas el Evangelio. Por consiguiente, decía el apóstol Pablo, dice, sabemos que Satanás se opone a la palabra de Dios. Entonces hay una oposición. Cuando uno va y predica la palabra de Dios, hay una oposición. Ahora, cuando yo digo predicar la palabra de Dios, no me enfoco a una religión. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Puedes conocer un sacerdote y puede predicar el Evangelio. Hay mucha gente cristiana, pastores, que pueden predicar el Evangelio porque son llamados a predicar el Evangelio. Es ahí donde surge esa oposición. En la congregación, eso es nuestra principal función, predicar el Evangelio, y a la par viene todo lo que se llama, en nosotros lo llamamos liberación, lo que en la Iglesia Católica se conoce como exorcismos. Ok, esto es algo bastante interesante lo que está mencionando en este momento Héctor, porque a lo mejor pensamos que, aquí, pues, bueno, la mayoría de las personas son católicos, ¿no? Pero también existen otro tipo de religiones, de iglesias, que no se contraponen tampoco sus doctrinas, sus formas de pensamiento, sus formas de ver, las cosmovisiones incluso que tienen religiosos, porque estamos hablando realmente de los mismos seres, como les digo, es Dios, al fin y al cabo. Entonces, hay
un trabajo, Héctor dice, ¿sabes qué? Es que hay una oposición, ¿no? Predicas el evangelio y viene la oposición. Es cierto, ¿no? Viene el contragolpe de la oscuridad, por así decirlo. Así es. Desde a lo mejor desde la persona que está escuchando el evangelio y no, a mí no me vengas a predicar, ni me toques la puerta, ni vengas aquí. Eso ya es una oposición también. Hasta gente que realmente pues se pone violenta, ¿no? Cuando escucha la palabra de Dios. Entonces, esto deviene a que ahorita, cuando vayamos a la segunda parte del programa, pues vamos a platicar precisamente sobre estas liberaciones, ¿no? Los exorcismos, al fin y al cabo, exorcizar significa es remover, quitar, neutralizar, nulificar energías negativas de una persona, de un objeto, de alguna situación en concreto. Entonces vamos a escuchar el punto de vista de Héctor respecto a estas liberaciones y a ver si nos puede platicar algunos casos especiales y cómo al fin y al cabo tratar de reconocer a un ser de luz de otra entidad, llamémoslo así, dejémoslo como otra entidad simplemente, que se quiera hacer pasar por un ángel o que nos quiera confundir. Recuerden que al fin y al cabo el demonio, llámale Satanás, llámale Lucifugo, llámale Belcebú, llámale Astarot, Molog, el que quieras, simplemente ellos recuerden que son los maestros del engaño. Él mezcla verdades con mentiras para precisamente confundir. Es un ataque psicológico muy poderoso el que hace el demonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no estás físicamente, psicológicamente, digamos, ad hoc, pues vas a terminar siendo derrotado por estas entidades. Ahorita nos vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a regresar para mandar saluditos y también si muchachos por favor participen, compartan el video. Ya desde ahorita ya les estoy avisando qué vamos a tratar por si ya tienen alguna pregunta, alguna duda en concreto, nos la formulen para preguntársela aquí a Héctor, aprovechando que está él y que nos pueda contar con su sapiencia y su experiencia, con su guía espiritual, qué podemos hacer en esos casos. Amigos, no se despeguen de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. Amigos, qué bueno que ya están de vuelta en su programa Momentos de Espiritualidad. Vamos a mandar saluditos a las personas que nos están viendo. Le mandamos saludos a Hugo Alejandro Espinosa. Le mandamos saludos a Alida Armando hasta Morelia. Le mandamos saludos a Jess L. Alcántara. Nos manda saludos y bendiciones. Igualmente, muchas gracias también para ti. Nos manda saludos Rosa María Hernández Rivas. Nos dice muy buenas tardes. También le mandamos saludos a Olga Maciel Coronado. Saludos desde Morelos. Gracias por el tema. Gracias a ti. Mandamos saludos hasta la Argentina, Betina Rex. También le mando saludos a todas las personas que nos escuchan en la República de Argentina, porque ya me reclamaron la vez pasada que no mando saludos nunca a Argentina. Mando saludos a Argentina, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Panamá, a toda Centroamérica, a toda Sudamérica. A todos les mando saludos. También le mando saludos hasta Guadalajara, a José Luis López Guerrero. Mando saludos a Ivette Melisa García. Mando saludos también a Jessica Soria. Mando saludos a Erika Carrión, que nos pregunta, nos hace una pregunta, Erika Carrión. ¿Tienen forma los ángeles de luz? ¿Qué podemos decir al respecto? Todos los seres que describe la Escritura los menciona como seres espirituales. La misma Escritura te menciona cómo tienen 6 alas. Dice, con 2 cubren los pies, con 2 el cuerpo, con 2 vuelan. Tienen esas formas. Sin embargo, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te los imaginas así, en nuestra mente, en nuestro plano espiritual, terrenal, así los visualizamos. Pero la realidad es que cuando tú llegas a tener una experiencia con un ángel, es la luz tan fuerte, en mi experiencia, cuando yo vi a un ángel, vi a 3, era tan fuerte la luz que muy sutilmente podrías ver la forma, muy sutilmente. Correcto, perfecto. Mandamos saludos a Roxángel, mandamos saludos a Rodolfo Fernández. Fíjate que este tema, bueno, todos estos temas siempre espirituales, siempre que hablamos de seres como los ángeles, hablamos ahorita que vamos a tocar el tema de las liberaciones,
son temas que yo creo que pues, siempre han estado en el inconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? Digo, independientemente que a través de la historia, en distintas culturas, pues hemos escuchado de estos seres, ¿no? Los devas, ¿no? Pues son ángeles, ¿no? En otras culturas con otros nombres, son los mismos seres, ¿no? Oye, que también que el arcángel Gabriel se le apareció a Mahoma, oye, que el arcángel Gabriel la anunciación en el catolicismo, oye, o sea, sí, estos seres, pues son los mismos, digamos que en distintas religiones, en distintos credos, en distintos culturas, pues reciben otro tipo de nombres, pero son estos seres que sirven que han venido a guiar a la humanidad, que ejecutan la palabra divina de Dios. Y no sé si sobre esto precisamente de la ejecución de la palabra divina, ¿cómo entrarían o cuál sería la función de los ángeles en este sentido del plan divino? ¿Cómo funciona esto, mi estimado Héctor? Mira, es algo muy tenue, porque dice la misma escritura que Satanás se va a vestir como ángel de luz. Entonces, de entrada tú ya tienes un ser espiritual de luz, pero también tienes un ángel de Dios de luz. O sea, tienes dos mundos con luz. ¿Cómo puedes diferenciar ambos mundos? Todos los ángeles que se manifiestan en las escrituras, todos traen un mensaje de la palabra de Dios. Todos los que recibieron un ángel en su momento, hablando de los siervos de Dios que están en las escrituras, todos ellos entendieron el plan de Dios. Correcto. ¿Cómo fue que lo entendieron? Porque ellos estaban estudiando las escrituras. Un ejemplo, Daniel. Daniel el pueblo de Dios es llevado cautivo. Están cautivos por desobedecer a Dios. Les dice Dios, en tanto tiempo debes de arrepentirte, si no yo traeré otra vez, te aplicaré te aplicaré una sanción. Entonces Daniel empieza a estudiar y se da cuenta que se está por vencer el plazo. Cuando se va a vencer el plazo, él empieza a invocar una oración. En eso desciende un ángel y dice que el ángel cuando viene bajando se topa con el príncipe de Persia, otro ángel de oscuridad. El ángel no fue invocado por Daniel. El ángel respondió a una oración que estaba escrita en la palabra de Dios y el ángel viene. Eso es muy importante, saber diferenciar eso, porque yo no puedo invocar un ángel. Los ángeles vienen porque están al servicio. Y dice la misma escritura que Dios enviará a sus ángeles para guardarnos de todos los caminos. Entonces los ángeles están para protegernos. Dice, a los que temen a Dios. Entonces, ¿qué es temer a Dios? De acuerdo a la escritura es aborrecer la maldad, aborrecer la soberbia, aborrecer el mal camino. Entonces, cuando todos como seres humanos, pues llegamos a experimentar ciertas cosas como la soberbia, como el orgullo. Pareciera que hasta cierto punto es normal, pero siempre existe un extremo, algo que lo diferencia. Es ahí donde si se presenta un ángel, tú tal vez no lo puedas diferenciar si es de luz o es de oscuridad, porque ambos se presentan como luz y ambos te dan un mensaje. Correcto, eso es algo muy interesante lo que está mencionando Héctor. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos obtener este discernimiento? En materia, digamos, metafísica, se habla de que hay un principio que señala que a toda invocación demanda una respuesta. Entonces, pues si tú haces un ritual satánico, pues va a venir el demonio, ¿no? Entonces también si tú llamas, no sé, haces una oración para llamar a Dios, a un ángel, pues va a venir también este ángel. Y en otras cuestiones como en la gnosis se habla, por ejemplo, que hay unos personajes como Samael Aun Weor, creador de la gnosis actual, que él canaliza información del ángel Samael, pero este es un ángel caído, que se llama Samael. Hay un ángel de luz, que es Samael, y un ángel caído, que también es Samael, pero es de oscuridad. Entonces esto es muy importante porque aquí vemos precisamente que nosotros podemos llegar a tener ese contacto, pero vamos a estar así como, pues es que los dos me dieron información, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la información fidedigna? ¿Cuál es la información real? ¿Cuál es la información que pues realmente me va a ayudar a mí espiritualmente o va a ayudar? Digo, yo creo que en parte del mensaje, no sé, es a lo que ahorita me corrijas, precisamente para discernir es precisamente qué mensaje nos está dando, ¿no? Si es algo que sirva para, digamos, ayudar a los demás, para
hacer crecer a la humanidad o exacerbar nuestras virtudes, o simplemente es algo que va a enriquecerme a mí, mi soberbia, mi ego, mi poder a lo mejor, y entonces ahí a lo mejor tendríamos la opción de dudar si ese mensaje proviene de un ser de luz, porque si es un conocimiento para exacerbar mi ego, para que yo sobresalga del resto de los demás, o incluso pase por encima de los demás para obtener algo que yo deseo, pensemos hasta una cosa como un pacto con el diablo, ¿no? Le vendí mi alma al diablo para ser el presidente de México, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, ¿no? Está bien, haces eso y va a venir y va a haber un contrato y va a haber un acuerdo y le vas a vender tu alma al diablo y vas a ser el presidente de México y vas a estar por encima de todos y todos van a hacer tu santa voluntad. Pero ¿qué crees, no? O sea, eso te va a generar en cuestión metafísica un karma tremendo, en cuestiones de algunas religiones un castigo, ¿no? Que podría ser incluso el infierno, por así decirlo. Entonces, siempre debemos de tener pies de plomo cuando recibamos mensajes. Yo creo que esto es algo que está haciendo mucho hincapié, Héctor, ¿no? O sea, vas a recibir mensajes, ambos se van a presentar como seres de luz, pero ¿a quién le vas a hacer caso? Así ¿no? es. ¿Qué más podrías decirnos Así al es. respecto? Mira, hay dos situaciones. Una que a mí me impacta, porque de verdad me impresiona eso. Desde que lo leí me impresionó. Está Jesucristo, está Pedro, un apóstol de Cristo. Y entonces Cristo les está diciendo, voy a ir a la cruz. Y entonces Pedro le dice, no vayas a la cruz. Y en ese momento que le dice, no vayas a la cruz, Cristo voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Pero tú estás viendo a Pedro. O sea, ¿cómo pudo diferenciar Cristo a Satanás en Pedro? Por la manera de hablar. Por el diálogo. Por el diálogo. La lucha espiritual es un diálogo, no es físico, es hablar. Entonces, cuando le dice, no vayas a la cruz, lo único que le está diciendo es, no cumplas lo que está escrito. Así es como trabajan el mundo oscuro. Te ofrece algo para que no cumplas lo que está escrito. Cuando está Cristo y le es llevado al desierto, dice que es llevado al desierto, se aparece Satanás. Él era en ese momento el príncipe de este mundo porque Cristo todavía no era sacrificado. Uh-huh. Todavía no resucitaba. Entonces él tenía ese momento, sí, el príncipe. Le dice, todo esto te doy si postrado me adoras. Cristo venía por las naciones. Satanás le dice, yo te doy las naciones, pero si postrado me adórame. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, le vuelve a decir, apártate de mí. ¿Por qué? Porque no se va a hacer como tú dices, se va a hacer como está escrito. Nosotros, para poder diferenciar, siempre nos va a ayudar la palabra de Dios. Para que tú puedas diferenciar lo que te propone un ángel, tiene que estar basado en la escritura. Es muy importante eso, porque si no, no tienes filtro. Dice la escritura, si se te presenta un ángel, dice, y no confiesa que Cristo vino en carne y resucitó, no es de Dios. Entonces, en una ocasión se presentó un ángel. Y así yo abro los ojos y ya estaba enfrente. La verdad, me impresioné y tartamudeé porque lo que yo le quería decir es que confesara a Cristo. Él se dio cuenta y empezó a confesar a Cristo, que vino en carne y que resucitó y me dio el mensaje. Wow, eso está muy interesante. Fíjense que estos temas siempre, ahorita lo acaba de mencionar Héctor, ¿no? O sea, cuando Lucifer, cuando Satanás tienta a Jesucristo en el desierto, al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, te doy todo, o sea, te vas a morir de hambre, yo te doy mujeres, yo Exacto. Te doy comida, te doy las naciones. O sea, nos facilita las cosas. Yo siempre les digo en los programas, en los videos que hago, que la oscuridad facilita las cosas. Es decir, si yo quiero hacer una brujería, un amarre para que fulanita esté conmigo, pues hasta por internet los consigues. Uh-huh. Es muy fácil de hacer y no tienes que hacer y consigues algo que le haya pertenecido y que un chicle, que una pluma y que una foto y haces esto, aquello a las 12 de la noche y la luna llena y listo. Porque la oscuridad siempre facilita las cosas. Hay programitas a estos en la tele. Si tú dices dinero 3 veces al revés, te va a llegar el dinero. Si ustedes lo dicen, les va a llegar, pero ese dinero se los trae la oscuridad. Y la oscuridad, todo lo que ustedes les dé, se los va a cobrar 7 veces. 7 veces se los va a cobrar. Entonces, ni siquiera por ese lado de recompensa-beneficio,
conviene hacer pactos con la oscuridad, porque se cobra ni el SAT, ¿no? Es así, es interés tras interés o sea, no, qué Banamex, no, aquí sí, nos friegan. Entonces, hay que andar con pies de plomo y con una guía siempre en el mundo espiritual. Mi estimado Héctor, vamos a pasar al tema de las liberaciones, porque yo creo que es un tema muy, muy interesante. Las liberaciones es lo que conocemos comúnmente como exorcismos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Algún caso? ¿Cómo se da este proceso? Ahora sí que tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, yo creo que mi primera experiencia fue conmigo mismo. En ese proceso que te decía que veía, que se movían, que se manifestaban, cuando entro a la palabra de Dios y dice la Escritura, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo te lo doy. Entonces yo le digo a Dios, en tu nombre yo quiero que me liberes de todo esto. En ese momento yo vuelvo el estómago y lo que vuelvo son 4 presencias obscuras, espirituales. Y hay gente que estuvo ahí y cuando vuelvo, ellos se empiezan a manifestar. Pude entender el poder de la palabra y ahí inició los procesos de liberación. Perfecto. De exorcismos. Por ejemplo, ¿qué podría ser? O sea, ¿cómo podría yo saber que una persona necesita de una liberación? O sea, por ejemplo, en la Iglesia Católica te hablan de ciertos signos para que una persona sea sujeta a un exorcismo, ¿no? No sé si esto aplique también en las liberaciones que tú llevas a cabo. Sí. Mira, toda la creación de Dios la hizo con amor, para que fuéramos felices. Esa es la naturaleza del hombre. Feliz, con gozo y lleno de amor. Por contraste, no estamos viviendo ese mundo. ¿Por qué? Porque hay toda una oposición. ¿Qué surge cuando alguien presenta una manifestación espiritual? Mucho tiene que ver con lo que practicaron, las cosas que practicaron. Si les hablas de la palabra de Dios y les mencionas citas que son códigos que estás estableciendo el reino de Dios en la tierra, se ve la manifestación. Yo puedo estar platicando con alguien en mi experiencia y yo he visto cómo del rostro, digamos, pareciera como se empieza a mover. Sí, algo, ¿no? Algo. Entonces ya empiezas a ver los dos mundos. Y ya dices, ok, o sea, algo anda mal. Entonces empiezas a hablar de la palabra de Dios. Ellos también empiezan ya a hablar, pero ya en un terreno espiritual. Ya no los oye ni la persona que está ahí o otras personas, ya nada más tú estás detectando que se están manifestando, que se están oponiendo, que te dicen cállate, que te dicen no hables, cosas por el estilo. Cosas por el estilo, y las personas llegan a presentar patrones constantes de algo, odio constante, iras, de esas iras fuertes, agresiones fuertes. De repente estás muy tranquilo, pasas, ¡pum!, se estallan, ¿no? Parecido a esas cosas. Híjole, se está muy interesante. Vamos a irnos a otra pausita, muchachos. Por favor, compartan el video. Si tienen preguntas sobre el tema que estamos viendo ahorita, que son las liberaciones o los exorcismos, pues por favor, escríbalas para que podamos darle lectura aquí en la mesa y nos haga el favor Héctor de responderlas. Amigos, no se despeguen, compartan el video. Regresamos aquí a su estación favorita, ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. Amigos, qué bueno que están de regreso. Voy a leer algunas preguntitas de nuestro público. Nos dice Erika Carrión, ¿se puede adorar a los ángeles? De acuerdo a las escrituras, no se permite la adoración a un ángel. La misma escritura te lleva a adorar a Dios. Ok, me pregunta Mario Enrique Pascasio Amador. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Es malo invocar ángeles e idolatrarlos? Puesto que los ángeles son seres de luz, ¿no?
Saludos a todo el elenco. La idolatría está prohibida por Dios. No podemos idolatrar a nadie. Y como ángeles de luz están al servicio de Dios. Ellos, un ángel de Dios, si en la misma escritura dice que cuando alguien intentó postrarse, le dice, no te postres, póstrate ante Dios, porque tú y yo somos iguales. Entonces, ellos mismos no te lo permiten. Esto también aplica en el mundo también de la espiritualidad, en el mundo de la metafísica, cuando nosotros no debemos cederle nuestro poder a ningún otro ser. Es decir, oye, pero es que es el arcángel Miguel. Sí, es un ser divino muy poderoso, pero no es más que tú. Algunos angelólogos luego se molestan conmigo cuando yo les digo que los ángeles son chachos de nosotros. Les digo, es que son sirvientes, que Dios los puso para que nos sirvieran, son custodios, son intermediarios con la divinidad, y esa es su función, y ellos no se ofenden porque tú les digas chacho. Obviamente es un ser de luz, somos seres de luz, los respetamos, nunca le vamos a decir chacho, ni le vamos a dar orden, o sea, no, pero a lo que nos estamos refiriendo en este sentido es que en efecto nosotros le pedimos a Dios. Luego dice, ¿pero a quién le pido entonces? ¿Al arcángel Miguel o a Dios? Ya no entendí. O le pido al duende. No, a ver, tú pídele a Dios. A Dios. Y Dios ya verá si manda al ángel, si manda a quien sea. Esa es otra cuestión. Eso digamos que es mera cuestión administrativa y operativa. Pero tú pídele a Dios, y por lo tanto tú al que digamos que vas a adorar, si lo quieres llamar, o le quieres decir de esta forma, de rendirle una adoración, pues es precisamente a Dios, ¿no? No a un ser o a otro tipo de seres que también son creación de él. O sea, igual, ¿no? Un ángel pues es una creación igual que nosotros, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que no hay que caer en esta suposición de, o a los santos. No es que a los santos se les rinde, y no, pues el santo, digamos, ¿qué es lo que hace un santo? Pues es un ejemplo de vida. O sea, ¿por qué le rezas a un santo? Pues porque él te dio un ejemplo de vida de cómo hacer las cosas. Entonces, no es que tú adores a San Ramón Nonnato, a San Francisco de Asís. No, es que tú vas a emular el ejemplo de San Ramón Nonnato y de San Francisco de Asís. Pero no es que él sea como tal un ser divino en sí, ¿no? Es un ejemplo de vida. Entonces, esto es importante. Mi estimado Héctor, ya aquí hablando del tema de las liberaciones, dime, ¿te has topado con alguno de estos casos, así tipo como las películas, así de gente que se pone así como muy violenta o avientan y tienen cosas, o sea, fenómenos, digamos, ya sobrenaturales? ¿Te ha tocado? Sí he experimentado, sí he vivido unas situaciones así. Ahorita se me viene a la mente. Yo fui a compartirle la palabra a una persona. Uh-huh. Cuando yo le comparto la palabra, rechaza. No quería. Bueno, volvimos a compartirle, acepta. Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, recibe, tiene un proceso, uh-huh, y adelante. Pero dice la misma escritura, hay gente que confiesa a Cristo por vanidad. Entonces pasaron, yo creo que como 5 años, porque se fue a otra congregación. Vuelvo a visitar a esa familia y entrando a la casa me grita el demonio. Ya con otra voz, uh-huh, ya como en las películas, ya se transforma todo. Me dice, ¿qué vienes otra vez? O sea, como si no me hubiera quedado. Oye, ya te dije, ya viste, ¿no? ya confesé, ¿qué querías, no? Y me grita y me dice, me empieza a rechazar, que me vaya de todo. Esa es una manifestación en esa persona fuerte. Uh-huh. Es fuerte. Regresó, digamos, como en sí la persona y su comportamiento era normal. Le compartí, pero fue lo mismo, la misma situación. Fue ese caso. Otro caso es, me acerqué a una persona para dar una oración, todo estaba normal. En cuanto le pongo la mano en su frente para hacer la oración, se manifiesta la presencia, pero de inmediato. Y ese es un caso que ahorita todavía llevamos alrededor de 7 sesiones de estar en esa situación, porque pues está ahí, se resiste
y es una constancia en estarles hablando de la palabra. Él te responde con la misma palabra, porque ellos responden con la palabra. La lucha es de palabra. Entonces tú tienes que establecer la palabra. Dice la Escritura, escudo y defensa es su verdad, en el Salmo 91. Escudo, me defiendo. Defensa, te ataco. Entonces yo tengo que tener una promesa de Dios que me cubra y una misma promesa de Dios que con la cual ataco, con la cual establezco el reino. Así es el proceso que ahorita se está llevando en esta liberación. Otras liberaciones son que de plano se encorvan totalmente. O sea, eso es increíble, porque estás orando, esta persona se metió a cosas de satanismo, y cuando se le empieza a orar, empieza a tener una transformación, se empieza a ir hacia atrás, y la columna totalmente se le encorva, y queda los brazos atrás, agarrado, y viendo hacia el cielo, y es como película. Esas manifestaciones han sido fuertes. Sí, claro. Han sido fuertes. Pero ves el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo todos los días. Entonces tú le dices en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, sales. Muchas veces salen a la primera, otras no. Pareciera que ellos tienen como un derecho, lo que le llaman un derecho legal. Pues no me voy, porque a mí nadie me ha corrido. O sea, ¿cómo quieres que me salga si él sigue practicando esto? Sí, exacto. Fíjense que yo cuando les digo en los cursos o en los videos que el libre albedrío es la ley máxima, ¿qué sucede? Si yo hago un pacto con un demonio, yo estoy por mi propio consentimiento, por mi libre albedrío, prestando a lo mejor el templo de mi cuerpo, mi alma, para que lo habite este ser. Entonces, exacto, él dice, oye, un momento, pues él firmó el contrato y ahora tú me quieres sacar. Pues dile a él, ¿no? Pues así él lo firmó, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, estas situaciones hacen que las liberaciones, que los exorcismos se compliquen demasiado, porque hay un libre albedrío de nosotros para aceptar a esos seres de oscuridad. O como dice, ¿sabes qué? Pues es que yo pongo a practicarme que el culto a la Santa Muerte, que no sé qué. Pero pues ni creo yo en el demonio, pero pues yo lo hago a lo mejor por moda. Sí, a lo mejor por moda, pero recuerden que la ignorancia es igual de peligrosa que la oscuridad. Entonces, estas fuerzas existen y estas fuerzas llegan. Y si tú andas jugando o haciéndote el macho o jugando a la ouija y haciendo tontería y media, pues es obvio que aunque tú no lo desees, digamos expresamente, estás inconscientemente dando ese permiso para que el ser pueda establecer ese contacto contigo, y por lo tanto el ser manifiesta un derecho. Dice, oye, pues si yo tengo derecho a habitar este cuerpo, ¿por qué ahora me quiere sacar? Pues él me dejó, o sea, ahora sí que me pertenece, ¿no? Él firmó mi contrato, me vendió su alma y ahora tú quieres que se la regrese, ¿por qué? Entonces, esto es algo muy interesante. Vamos a irnos a otro corte y vamos a regresar para llegar a un poquito de conclusiones sobre este tema. Amigos, por favor, si tienen preguntas, este es el momento. Compartan el video, no se despeguen de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. De regreso a su programa Momentos de Espiritualidad. Fíjense que ahorita estaba leyendo una pregunta de Erika Carreón, que está muy activa. Gracias, Erika. Se la voy a hacer aquí a Héctor, porque yo creo que sí es importante que nos diga esta situación. Nos pregunta Erika Carreón, ¿cualquier persona tiene este don de liberación? Toda la persona que... Es interesante la pregunta, es interesante. Todas las personas que han creído en Cristo, todas las personas que han confesado su nombre, porque es en el nombre en el que tú puedes echar fuera un demonio, de esa manera. Correcto. Y todos tenemos acceso a confesar a Cristo. Nos pregunta Fernanda Reyes, ¿qué razones puede haber para que en algunas iglesias con frecuencia hayan casos de posesiones y en otras nunca? Mucho tiene que ver, y es una pregunta interesante porque destapa muchas cosas. Hace rato platicábamos de cómo Cristo le habla a Pedro. Ajá. Y Pedro está tranquilo.
Sí, o sea, no está así como Ajá, no, retorciéndose. no, así, no se está retorciendo. O sea, sí, y no. cuando se mete en Judas y hace la transacción de la venta de Cristo, tampoco Pues también se está retorciendo. totalmente en sus cinco sentidos. Un demonio, en mi experiencia de que he visto, que te comentaba, es un demonio puede estar rezando y no manifiesta nada. No se manifiesta. Ellos no tienen problemas. Cuando estaba con Cristo, los demonios siempre estaban en una sinagoga. Se manifestaban cuando él comenzaba ya empezaba a hablar la palabra. La palabra, exacto. La iglesia, hay todavía, yo creo, resistencia en esto del mundo espiritual. Todavía hay una resistencia. Pero Dios nos mandó a dar libertad a todo cautivo, echar fuera demonios. Entonces, claro, depende mucho de la iglesia si hacen lo que se conoce en el lenguaje cristiano, guerra espiritual. Okay. Depende si hacen eso. Perfecto. Pues ahí están contestando a Fernanda Reyes. También nos pregunta Fernanda Reyes, ¿cómo saber que una persona está totalmente liberada? Una persona que está totalmente liberada, hay una parte en las escrituras que dice que los que son de Dios, las cosas de Dios quieren hacer, y por sus frutos los vas a conocer. Entre ellos está paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, mansedumbre. Tienes que dar esos frutos. Una persona liberada da esos frutos y quiere hacerlo de Dios. Correcto, en otras palabras, ayudar, dar servicio a los demás, como les he comentado. Fíjate que pues sí, este tema es muy amplio. Yo creo que ojalá puedas regresar otro día aquí a la cabina para que hablemos sobre este tema de las liberaciones, porque hay, yo creo que muchísimos pues casos, a lo mejor ahí escuchar algún audio si pudiese ser posible, para que vean ustedes cómo increíblemente, pero suceden estas cuestiones, así como en las películas, ¿no? Que les cambia la voz y que hablan en otros idiomas. Uno, no, o sea, sí sucede, o sea, sí, desgraciadamente sí sucede. Esta contraparte espiritual existe. Yo siempre, una de las críticas que yo le hago a la metafísica es que la metafísica siempre te habla de lo bonito, ¿no? Te habla de ángeles y te habla de maestros ascendidos y te habla del poder del decreto, pero casi no toca la parte oscura, casi ni la menciona. Algún autor por ahí menciona, no sé, Connie Méndez, que los egregores, es así como el pincelada. Pero la parte oscura existe. Si la oscuridad no existiera, ¿por qué tengo diabetes? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo hijos? ¿Por qué no puedo tener hijos? Eso es normal. Siempre existe esta dualidad, existe, es parte de este aprendizaje. Entonces, pues bueno, otras doctrinas espirituales, otras incluso religiosas, pues se encargan precisamente de preparar personas para esta guerra espiritual, como dice Héctor, ¿no? O sea, es una guerra espiritual. Llámale en el cristianismo, no sé, sacerdotes exorcistas, llámale guerreros espirituales, llámale liberador, no importa, ¿no? En toda doctrina, en toda religión, en todo, a través de la humanidad siempre han existido personas que se han dedicado precisamente a combatir a los seres de oscuridad. Entonces, quedémonos con ese concepto, como dice Héctor, pues si tú ya predicas estas virtudes, entonces estás totalmente liberado, ¿no? Si por el contrario tú nada más te interesa puras cuestiones de ego, puras cuestiones que enciendan, digamos, los 7 pecados capitales, no estábamos mencionando, ¿no? Que pues luego por vanidad confiesan a Jesucristo, ¿no? Pues es un pecado capital, ¿no? No, sí, confieso, y de repente, no que, otra vez ya regresaste, pues así son, ¿no? O sea, recuerden que es el maestro del disfraz, el maestro del engaño, ¿no? El demonio. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Héctor, si alguna persona se quiere acercar con ustedes, a tu congregación, contigo, para recibir guía espiritual, para algún trabajo de liberación, alguna cuestión, ¿qué tiene que hacer? Mira, nos pueden contactar en un correo y en una página dentro de la misma congregación. El correo es sector77e@gmail.com con minúsculas. Y la página que tiene la iglesia es Yeshua Liberando a los Cautivos. Es una página que está en la congregación. Ahí hay muchas personas, muchos siervos que se dedican también a la liberación. Perfecto. Hay muchos casos ahí dentro de la iglesia y son gente que está al servicio de Dios. Perfecto. Pues muchas gracias, Héctor. A mí me pueden encontrar
en YouTube como Luis Flores, Nueva Teosofía. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como Nueva Teosofía. Y yo los espero, creo que el próximo lunes es inhábil aquí en México. Entonces creo que nos veremos hasta el veintitantos. Para aquí en su programa Momentos de Espiritualidad, 5 de la tarde, hora del centro de México, donde vamos a seguir tocando todos estos temas interesantes. Y le hago cordialmente la invitación a Héctor para que nos vuelva a acompañar en cabina y abordemos a lo mejor un poquito más a fondo este tema de las liberaciones, que yo creo que a todos nos interesa y todos podemos aprender mucho de todo esto. Amigos, no se despeguen de su estación favorita, Adrenalina, ADR Networks, perdón, donde seguimos activando su espíritu. Gracias. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.